Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, ok. Esperamos que sigan llegando. Empezamos esta mañana con un grupo muy pequeño de la alabanza, pero ahora somos más. Esperamos que al final seamos más, pero que seamos muchos desde el principio. Muchas gracias por venir esta mañana. Continuamos con nuestra serie de Nehemías y hace 8 días, ¿ustedes recuerdan cuál ladrillo estuvimos estudiando acerca del liderazgo de Nehemías? ¿Lo recuerdan o una semana es suficiente para olvidar esas cosas? Creo que es suficiente una semana para olvidar esas cosas. Hace 8 días estuvimos analizando un poquitico la fe de Nehemías, ¿sí? Así que enfocamos en la fe que tenía este gran líder. Un aspecto importante en la vida del líder espiritual, pero también un aspecto importante en la vida de todos aquellos que queremos agradar a Dios. Dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros no tengamos nuestra fe puesta en una fuerza superior, en una cosa o simplemente en alguien cualquiera, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe. De otra manera sería imposible. Así que estudiamos que al escuchar la situación en la que estaban viviendo los judíos que habían quedado después de la invasión al reino del sur, Nehemías, ¿qué hace cuando escucha ese informe? ¿Recuerdan ustedes cuál es su reacción? Él dice que llora. La primera reacción es tanto el llanto de las noticias que está recibiendo de su gente, de sus hermanos, que simplemente dice que llora, hace duelo y ayuna y empieza a orar a Dios. ¿Recuerdan ustedes durante cuánto tiempo estuvo orando? No nos dice, el texto no nos dice, pero dice que por algunos días lo hizo. A propósito, ese es un ladrillo que Nehemías tenía muy firme en su vida, el ladrillo de la oración. Esta mañana nosotros, invitamos a la iglesia a través de los chats que tenemos para que nos acompañaran esta mañana en un tiempo de oración. Y a propósito, para los que estuvieron esta mañana, los que lograron alcanzar a llegar, quiero que lo vean como una tarea si es que eso nos ayuda, ¿sí? Pero ¿qué me gustaría que hiciéramos esta semana? Que estuviéramos comunicándonos con esas 3 personas que nos sentamos a orar, ¿sí? Y que en el transcurso de la semana pudiéramos llamarles, pudiéramos colocar un mensaje y poder hablar con esas personas de cómo vamos en nuestra disciplina de oración. ¿Sí? ¿Cómo vamos con esos tiempos de oración? Así que por favor esta semana hagamos ese ejercicio. ¿Listo? Pero ¿cuán efectiva fue la oración de Nehemías? Él se sentó después de haber llorado, después de haber ayunado o tal vez paralelo a esas cosas. Dice que él se sentó y pasó mucho tiempo en oración. Pero ¿cuánto fueron efectivas esas oraciones? Si tú tuvieras que colocarle una calificación a la efectividad en tus oraciones, ¿cómo te iría? ¿Cómo creen que responde Dios a las peticiones que nosotros hacemos vez tras vez? ¿Quién diría que es excelente? Yo levanto la mano para ser un guía, ¿sí? No es que sientan que mis oraciones son tan eficaces que siento que Dios responde todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos dirían que es bueno? Que es bueno por cuanto pueden percibir que efectivamente tuvieron una respuesta de Dios. No de si les dijo que sí a lo que estamos pidiendo o si les dijo que no, pero que independiente de la respuesta, nosotros sentimos que Dios dio una respuesta. ¿Cuántos dirían que es bueno? Ok. ¿Cuántos dirían que es menos que eso?
¿La mayoría? Ok, no quiero ir más abajo, ¿sí? No quiero ir más abajo de eso. Pero ¿cuánto fue efectiva la oración de Nehemías? En el versículo 1, capítulo 1 de Nehemías, vemos que el informe que Nehemías recibió llegó en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey que estaba en turno. Ahora, Quisleu es el equivalente al mes de noviembre. Creo que está, ok. En el calendario hebreo, en el calendario judío, el mes de Quisleu corresponde al o al tiempo entre noviembre y diciembre. Esa fue la fecha en la que Nehemías recibió el informe y recibió las noticias. Ahora, quiero que veamos, y si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme, si no pueden hacerlo en la pantalla, pero vamos al capítulo 2 de Nehemías. Es decir, que en nuestro calendario era noviembre, tal vez inicios de diciembre, cuando Nehemías recibió esa noticia. En el capítulo 2 de Nehemías leemos lo siguiente. Dice que un día, ¿en el mes de qué? En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Ahora, ¿a qué fecha, según nuestro calendario, corresponde el mes de Nisán? ¿Recuerdan a qué mes corresponde el mes de Quisleu? Noviembre, entre noviembre y diciembre. Nisán corresponde al mes de abril, entre marzo y abril, según el calendario hebreo. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto tiempo estuvo Nehemías en todo este proceso de orar, de ayunar, de hacer duelo? Posiblemente entre 3 y 4 meses, ¿cierto? Ahora, hablemos de ese tiempo un poco. ¿Creen ustedes que 4 meses es mucho tiempo? La verdad, puede que 4 meses no parezca mucho tiempo, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en 4 meses? Pueden ocurrir demasiadas cosas. Puede ocurrir lo que ocurre en 15 días. Para no ir más lejos, con el grupo de jóvenes dejamos de reunirnos un sábado y luego a los 15 días se vuelve como muy difícil que estén todos otra vez, ¿sí? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en 4 meses? ¿Cuántas cosas o cuánto tiempo son 4 meses cuando tenemos algo que rompe nuestro corazón? Cuando tenemos algo en nuestro corazón que simplemente se vuelve una carga tan difícil que parece que ya no podemos llevarla, tanto que nuestro semblante empieza a cambiar. ¿Saben qué pasó en esos 4 meses en que Nehemías esperó? La carga que había en su corazón se volvió tan exterior, se notaba tanto en su aspecto físico, que el rey lo notó. Ahora, la verdad es que Nehemías no hizo eso a propósito, ¿sí? Nehemías no es ese tipo de obrero, de empleado, que simplemente va al médico a que le den una constancia de incapacidad para lograr sacar 2, 3 días a la compañía. Yo creo efectivamente que él estaba llevando una carga muy, muy pesada. Tanto que logró ocultarlo durante un tiempo, pero llegó el punto en que simplemente el rey lo notó. Así que
Pasaron aproximadamente unos 4 meses. Y parece no mucho 4 meses, no parece no mucho tiempo, pero ¿cuántas disciplinas nosotros hemos querido adquirir? Nos despertamos con el deseo de decir, quiero empezar a hacer esto y voy a dedicar gran parte de mi vida a esto, y no pasan 15 días y ya nosotros hemos abandonado, ya nosotros nos hemos rendido. ¿Saben? Dicen los expertos que si uno hace 17 veces, o por lo menos una cosa, durante 7 días seguidos, ya se adquieren un hábito. Pero, siendo honestos, ¿cuántas veces hemos logrado ser fieles en algo durante 17 días? Y me refiero a una disciplina, no si vamos a trabajar, porque pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero me refiero a esos aspectos de nuestra vida en los cuales queremos mejorar en algo. Queremos alimentar el hábito de la lectura. Entonces empezamos enero y decimos, este año voy a leer la Biblia. Y empezamos en el Génesis. Y escasamente terminamos el capítulo 1, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, vamos a alimentar nuestro hábito de la oración? Y entonces empezamos a colocar la alarma más temprano, o tal vez empezamos a ser más intencionales para desocuparnos más temprano en la noche y tener esos espacios. Y arrancamos el primer día y todo funciona perfecto y estamos súper motivados. Pero pasan 8 y ya empezamos a encontrar excusas. 4 meses en los que Nehemías estuvo orando fielmente por su pueblo, por esperar una respuesta de Dios. ¿Cuántas veces empezamos a orar por algo que incluso decimos que nos interesa demasiado, pero ni siquiera hemos tenido una respuesta? No ha pasado mucho tiempo y simplemente lo dejamos. Y después, cuando Dios responde, cuando eso pasa, decimos, wow, yo estuve orando por esto, ¿sí? Y sí, oré unos días por esto, pero mi oración en algún momento paró. Conozco personas que son muy fieles con el hábito de la oración. A mí, y lo he dicho varias veces, es algo en lo que continuamente tengo que estar luchando porque me cuesta, no soy el más disciplinado en esa parte de mi vida. Sin embargo, cuando he logrado ser disciplinado, ha sido un tiempo especial. La pregunta es, si es tan especial, ¿por qué a veces no lo hago en la medida en que debiera hacerlo? Pero es una lucha grandísima. Ahora, la parte que sigue me parece interesante, porque ahora, después de ese tiempo, Dios ha estado obrando y ahora va a dar la respuesta. Entonces, esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque demuestran que Nehemías no solamente había estado orando, no solamente había estado llorando, ayunando, sino que también había estado planeando, ¿sí? Y había estado planeando ¿para qué? Para cuando Dios diera una respuesta. Y eso es muy, muy interesante. Y quiero que lo notemos en lo que acabamos de leer. El primer punto en sus boletines son las preguntas del rey. Cuando el rey ve a Nehemías, que su rostro está cabizbajo, que su semblante y su alegría no es la misma, y me interesa ese tipo de relación que Nehemías tenía con su jefe. Había tanta confianza que incluso Nehemías dice que el rey nunca lo había visto de esa manera, excepto ahora. ¿Y cuál es la primera pregunta que el rey hace? Bueno, pues primero le dice, ¿por qué estás triste? Pues parece que no estás enfermo. ¿Por qué sabía el rey que no era enfermedad? ¿Qué es lo que distingue físicamente un dolor físico a un dolor del corazón? Tengo esa pregunta. Tal vez ustedes puedan responderla. Pero el rey le dice, tú no estás enfermo, no tienes ninguna enfermedad. Hay algo que te aqueja, ¿sí? ¿Por qué el rey pudo identificar eso? Es un buen tema de estudio. Pero Nehemías le dice, ¿cómo no estar triste mi corazón cuando mis hermanos están mal? Cuando mi país está mal, cuando mi familia
está mal, cuando mis amigos están tomando malas decisiones, cuando la gente que conozco no quiere escuchar a Dios. ¿Cómo no es estar triste? Ese es el corazón de Nehemías. Pero luego de escuchar a Nehemías, el rey hace una pregunta y es, ¿qué quieres que haga? Ahora, ese ¿qué quieres que haga? No es un ¿y qué quiere que haga? ¿Sí? Sino un ¿qué quieres que haga? Sentido de corazón. Tal vez a muchos nos han dicho eso muchas veces, ¿cierto? ¿Y qué quiere que haga? En nuestros trabajos ocurre eso, ¿sí? ¿Qué tal? En serio, muchas veces hemos tenido que llevar esas cargas en nuestro corazón y sin embargo responder por todo lo demás. No es que fulanito está enfermo, sí, ¿y qué quiere que haga? Ahí está tu trabajo, tienes que seguirlo haciendo. Pero este qué quiere que hagan es un qué quiere que haga por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta ideal. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos deseando una respuesta así de nuestro jefe? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando y anhelando una respuesta de ese tamaño? ¿Saben? Muchos han manipulado, muchos han mentido, muchos han vendido sus principios para obtener este tipo de pregunta de su jefe. No les ha importado hacer cualquier cosa, con tal de que su jefe les diga, listo, ¿qué quieres? Estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú quieras. ¿Saben qué hizo Nehemías? ¿Saben qué tuvo que hacer Nehemías? Buscar la presencia de Dios en oración. Fue todo lo que tuvo que hacer. No tuvo que sacrificar otros aspectos importantes en su vida. Lo único que tuvo que hacer fue buscar a Dios en oración, buscar esos tiempos especiales con Dios. Quizás la respuesta que muchos estamos esperando, pero a veces olvidamos lo que dice el proverbio. En Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice que en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En conclusión, si estás buscando el favor de tu jefe, si estás buscando el favor de la gente, busca el favor de Dios. Porque finalmente Dios hace con tu jefe lo que a Dios le place. Dios hace con nuestros jefes, con nuestros gobernantes, incluso con nuestros dirigentes que son tan corruptos. Yo peleo mucho con eso. Casi todo el tiempo estoy peleando con los temas de política. Y pues obviamente no lo hago con muchas personas, ¿sí? A veces lo hago en secreto. Y estoy diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder elegir una persona y no simplemente tener que darle el voto al que nos toca? Pero Proverbios, el sabio, aquí nos está diciendo que nosotros deberíamos entender y deberíamos, en vez de empezar a pelear, ir delante de Dios y entender que en medio de todas las cosas malas que ocurren, Dios permite esos dirigentes. Y que en algún momento Dios los va a utilizar para bien de nuestra sociedad. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como personas que están por debajo o al lado de abajo de esos dirigentes? ¿Hacemos lo que hace Nehemías? ¿Oramos a Dios porque esas cosas puedan cambiar? Creo que actuamos un poco diferente a lo que actuó Nehemías. ¿Saben? Definitivamente no era el rey, no era Artajerjes, no era un hombre. Era Dios obrando a través de ese rey. Era Dios obrando de diferentes maneras a través de ese dirigente llamado Artajerjes. Esta semana yo recordaba
una de las pocas ocasiones, o una de esas pocas oraciones efectivas que yo podría calificar como excelentes, Dios respondió muy, muy rápido. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba todo este cuento de las marchas sociales? Muchas iglesias se movilizaron para protestar en contra de la guerrilla y los secuestrados. Entonces salimos a las calles. Nosotros, como equipo, decidimos que íbamos a tomar un tiempo para orar. Y esa mañana estuvimos nosotros orando mucho por el tema social y de seguridad de nuestro país. Ese mismo día en la tarde yo viajaba a Ibagué y estando en el bus, en las noticias escuchamos que había sido liberada Ingrid Betancourt junto con estos otros hombres que estaban secuestrados. Y en serio, automáticamente, ¿cuál fue mi reacción? Dios escuchó nuestras oraciones, ¿sí? Fue ese día y casi que automáticamente Dios dio respuesta. Ahora, Dios dio respuesta porque nosotros, como con Viva Norte, el equipo pastoral estuvo orando por eso esa mañana. No, yo creo que Dios venía escuchando el clamor y trabajando en eso desde hace mucho tiempo. Pero ¿saben qué lo hace especial? Que como ese día nosotros habíamos hablado con Dios al respecto, entonces entendimos que eso venía de Dios. ¿Saben? Todo el tiempo, cada instante de nuestras vidas, Dios está utilizando y direccionando cosas para que todo lo que nos acontece pueda ser. Sin embargo, a veces nosotros no entendemos que viene de Él por la calidad de nuestros diálogos a diario con Él. Si nosotros tuviésemos la oportunidad y nos diéramos el privilegio, la oportunidad de hablar constantemente con Dios, las cosas y nuestra percepción de las cosas podría ser diferente, incluso las que no nos gustan. Pero a veces nos cuesta entender que Dios está obrando por cuanto no hablamos con Dios. Y eso sí hace que las cosas sean diferentes, hace que nuestra percepción de las cosas sea diferente. ¿Saben qué me gusta de Nehemías? Me gusta que Nehemías, cuando recibió el informe, en ningún momento le reclamó a Dios. Más bien, Nehemías estuvo de acuerdo con Dios. Nehemías entendió que todo lo que estaba ocurriendo era producto del pecado y que todo lo que estaba ocurriendo era apenas de esperarse que su gente lo recibiera. Pero Nehemías en ningún momento reclamó, en ningún momento presentó quejas a Dios. En vez de eso, cayó de rodillas y le dijo: Dios, yo sé que merecemos esto, pero quiero clamarte por tu misericordia. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace el rey? Primero, ¿qué quieres que haga o qué quiere que haga por ti? La segunda pregunta es: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás? No es solo que el momento llegue, sino estar preparados para el momento, ¿sí? Muchas personas están esperando que Dios conteste la oración para que se ganen el baloto, ¿sí? Eso es incoherente. No deberíamos estar orando por ese tipo de cosas. Pero a veces actuamos de esa manera. Somos como la iglesia primitiva reunidas en un aposento, orando por la libertad de Pedro, ¿sí? Y cuando llega una mujer desesperadamente afanada por darle la noticia de que Dios había hecho un milagro y ahora Pedro estaba libre, creen que ven un fantasma y están tremendamente asustados. Papá tenía un dicho, y es que matamos el tigre y le tenemos miedo a la piel, ¿sí? Habían hecho y Dios había contestado la oración, pero cuando Dios dio una respuesta, entonces están tremendamente asustados, ¿sí? Y a veces nosotros pedimos a Dios por alguna cosa, pero cuando Dios la da, no sabemos cómo responder porque no estamos preparados para dar
una respuesta. Es el chico que recibe la herencia que tanto ha esperado y está tan feliz que a la vez también está tan distraído que la herencia se le va en menos tiempo del que cree. ¿Por qué? Porque creemos o creemos saber necesitar algo, pero cuando Dios lo da, no sabemos qué hacer con él. Y de eso Nehemías tiene mucho que enseñarnos. Y esa es el punto número 2. Vamos a mirar ahora las respuestas de Nehemías. Cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres que haga? Nehemías sabía lo que quería hacer. Por favor, envíeme o dame permiso para ir a reconstruir la ciudad, para ir a reconstruir las puertas de la ciudad y el muro que está en ruinas. Así que él sabía lo que quería y por eso había estado clamando a Dios. Pero quiero que notemos la siguiente respuesta. ¿Cuánto durará el viaje y cuándo regresarás? La respuesta no podría ser más explícita. Dice que en cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarlo. ¿Qué había hecho Nehemías durante estos 3-4 meses? No solo había estado orando, había estado echando lápiz, había estado calculando. Nehemías tal vez pudo haber pensado, no, yo creo que el rey no me va a responder en menos de un año. Entonces, ¿para qué me afano? ¿Sí? Un plano lo saco en una semana, entonces voy a tomar estos 3 meses de vacaciones, voy a seguir orando y después de cierto tiempo, entonces me pongo a hacer cálculos. No, él hizo eso paralelo a todo lo que estaban haciendo. Cosa que cuando el rey le preguntó, él le dio todas las fechas. ¿No les parece a ustedes que eso habla de la exigencia de un líder? Sí, tenía todo calculado. Ustedes pueden imaginar donde el rey le hubiera preguntado, ¿y cuánto durará el viaje? Y Nehemías le hubiese dicho, ¿tienes un calendario a la mano? Déjame ver. O simplemente, ¿qué tal, señor Artajerjes, su majestad? ¿Qué tal si me das 15 días? Y yo le presento los planos, le presento fechas y le doy todos los datos que usted quiere. ¿Creen ustedes que la respuesta del rey habría sido diferente? Posiblemente habría sido diferente. Pero si hay algo que le encantó al rey, que puedo decir eso por todo lo que sigue, es ver en Nehemías un hombre que no iba tras un capricho, sino un hombre que cuando pidió algo realmente estaba completamente comprometido con la causa. Tanto que había estado planeándolo y tenía todos los detalles de cómo lo iban a hacer. Y entonces el rey, ¿qué dice? El rey acepta la propuesta de Nehemías, solo hasta cuando Nehemías le dice, voy a demorarme tanto, para tal fecha estoy de regreso. Y si tú tienes empleados a tu disposición, entiendes que esos detalles importan. Estoy seguro que si tu hijo o tu empleado o tu socio simplemente llega o te llama un sábado, un domingo en la noche diciéndote, mira, es que hay una vueltica que quiero hacer, pero después le doy los detalles, simplemente voy a demorar 15 días. ¿Ustedes estarían contentos con esa respuesta? No. Y al menos que les presenten unos argumentos sólidos, ustedes estarían dispuestos a aceptar ese tipo de cosas. Pero Nehemías era un hombre supremamente importante en el reino. Era su copero, era la persona que estaba todo el tiempo al lado del rey. Y sin embargo, al rey le complace tanto lo que Nehemías está haciendo, que simplemente aceptan que se vaya y le dan el permiso que él necesita. No era un capricho, era algo real en su corazón. Como dice el adagio común, nadie planea para fracasar. ¿Sí? Ninguno de nosotros planeamos para fracasar. Sin embargo, no planear es un fracaso total.
Así que necesitamos ser disciplinados con nuestras cosas. Nehemías fue un hombre de disciplina. Nehemías sabía lo que quería. Nehemías fue tremendamente organizado para poder sacar todos estos proyectos y aún así no descuidar sus responsabilidades. Pero lo que sigue, lo mejor, está por venir. Hay mucho más que cálculos de tiempo en eso. Los versículos que siguen nos dicen que entonces añadí, Nehemías está tan emocionado con la respuesta del rey que automáticamente aprovechó la situación. Y entonces dice que cuando el rey le aceptó enviarlo, dice, entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. ¿Creen ustedes que esto le vino a la mente en ese instante? No, yo creo que era parte del plan de Nehemías. En el versículo 8 dice, y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Ustedes alguna vez se han sentido, creo que ese es el término, y me perdonan si suena feo, ¿ustedes alguna vez se han sentido conchudos delante de su jefe? ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez se han sentido descarados tratando de hacer una petición a su jefe? Yo también. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa, un detalle interesante? Cuando más descarado me he sentido es cuando menos argumentos tengo. ¿Sí me hago entender? Si nuestros deseos son reales y son argumentos de peso, entonces la vergüenza es menos, porque estamos trabajando sobre algo real. Y yo siento que por eso Nehemías se animó a hacerlo. Cuando el rey le dice, está bien, puedes ir, Nehemías saca su segundo plano. Y es, listo, puedo ir a Jerusalén, pero ¿cuáles son los materiales que necesito? ¿Sí? ¿Cómo voy a edificar esto? ¿Cómo voy a reparar esto o aquello? Así que dice que pidió cartas para cruzar la frontera. Y eso habla de su diligencia. Yo hubiera llegado a la frontera y hubiera dicho, ¡ay! ¿Con qué voy a construir? No soy tan bueno trazando planes a largo plazo. Creo que sé lo que quiero, pero ser tan estructurado a veces me cuesta. Y esta mañana, en el tiempo que tuvimos de oración, yo les pedí que me ayudaran a orar por eso. Me impresiona cómo hay colegas, hay amigos que son tan buenos con eso, con una estructura y ya saben en el próximo año qué es lo que quieren hacer. Yo no soy tan estructurado. Así que si el rey me da el permiso, voy a necesitar más tiempo, porque devolverme me va a llevar mucho más tiempo. Y tal vez muchos de nosotros hubiésemos entendido que lo más importante era tener el permiso. Y sí, eso era lo más importante. Pero había una serie de detalles que merecían atención. Y Nehemías no perdió ninguno de esos detalles. Por otro lado, dice, ordenan que me den madera. Y saben, no nos dice el texto cuánta madera solicitó, pero estoy completamente seguro que hizo cálculo y pidió la que necesitaba. Eso podemos darlo por hecho. Y hay un tema que es tan especial. Ese detalle es muy bonito. Dice que pidió madera para la casa donde iba a vivir. Y eso es un detalle bien importante. Por un lado, pienso que Nehemías conocía la situación de la gente, conocía la situación del pueblo. Y por un momento, imagino que quiso no ser una carga para el pueblo que estaba viviendo una calamidad. ¿Sí? Yo no, sí, soy un líder, quiero ir a trabajar, pero yo no voy a que me atiendan.
quiero tener mi propio espacio y fue parte del plan. Pero por otro lado, siento que conociendo a Nehemías, un hombre de oración, un hombre de meditación, un hombre de estudio, imagino que también pensaría en la importancia de seguir manteniendo esos espacios con Dios. Esto no significa que entonces tienes que echar a tus hijos para poder orar, no. Significa que el tiempo con Dios a solas es importante, ¿sí? Y que en la medida en que nosotros encontremos esos espacios que deben ser parte de nuestra disciplina diaria, nosotros vamos a tener tiempo de calidad delante de Dios. Pero son tiempos que solamente vamos a alcanzar o vamos a obtener cuando hayamos logrado ser disciplinados. Dios se agrada en el hecho en que nosotros descansemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes en Él. Pero Dios también se deleita en nuestra diligencia. Dios también se deleita cuando nosotros somos diligentes, no cuando dejamos todo para el mañana, ¿sí? No cuando voy a empezar a orar por esto y entonces cuando Dios me responda, pues sabré qué hacer. Porque entonces si empiezo a orar y Dios me dice que no, habré perdido el tiempo. Y no, Dios no espera que nosotros oremos a partir de un no. Dios espera que nosotros empecemos a orar a partir de un sí. Porque Dios siempre responde. Y puede que nos diga que sí o puede que nos diga que no. Pero nosotros vamos a tener el panorama más claro cuando Dios nos dé una respuesta. Así que no es solamente pedirle a Dios por esto o por aquello, sino pedirle a Dios que estemos preparados para cualquiera que sea la respuesta de nuestras oraciones, cualquiera que sea lo que Dios quiera para nuestras vidas. Y quiero concluir esta mañana con lo siguiente. Disciplina requiere establecer prioridades. Cuando nosotros no tenemos nuestras prioridades claras, somos indisciplinados, porque no sabemos a qué vamos a dedicar nuestro tiempo, porque no sabemos si este tiempo es para esto o este tiempo es para aquello. Así que si nosotros necesitamos ser líderes, ser padres, ser madres, ser jóvenes de disciplina, el primer paso es empezar a establecer nuestras prioridades. Y esta semana creo que tenemos tarea. Necesitamos empezar a definir cuáles son nuestras prioridades. Porque un líder tiene y sabe cuáles son sus prioridades. Nosotros empezamos teniendo un contexto acerca del libro de Nehemías, acerca del contexto en el que desarrolló su liderazgo. Luego, hace 8 días, nosotros estudiamos el ladrillo de la fe, ¿sí? La fe para Nehemías era la base de todo. Era por fe que oraban a Dios. Era por fe que trazaban sus planes. Mi pregunta esta mañana es: ¿sobre qué descansan nuestros anhelos? ¿Sobre qué reposan nuestros planes, nuestros sueños? ¿En qué están basadas nuestras metas? ¿En la capacidad propia que tenemos? ¿Saben? No era Nehemías, no era la capacidad de un buen líder. Esta mañana les perdono si olvidan cualquier cosa que haya podido mencionar esta mañana. Pero si hay algo que quiero que lleven esta mañana a casa, lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 2 de Nehemías. Dice: el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Saben qué es lo más maravilloso que nos puede pasar? Luego de haber llorado, luego de haber sufrido, luego de que incluso nuestras fuerzas hayan menguado porque tenemos el corazón roto,
¿Saben qué es lo mejor que nos puede ocurrir? Que un día podamos mirar a Dios, elevar una mirada al cielo y decir, esto ocurre por cuanto las cosas están en la mano de Dios, por cuanto Dios está obrando a mi favor. Pero eso no va a pasar, al menos que nosotros mantengamos un diálogo constante con Dios. ¿Por qué Nehemías pudo expresar eso? Porque era parte de su diálogo con Dios. La conclusión de Nehemías habría sido completamente diferente si es que él no habla de esas cosas con él. Tal vez pudo haberlo atribuido a su capacidad de planear. Tal vez pudo haberlo atribuido a su diligencia. Tal vez pudo atribuirlo a la buena relación que mantenía con su jefe. Pero la conclusión de Nehemías fue diferente. Nehemías concluyó que el rey accedió a su petición por cuanto Dios estaba actuando a su favor. La buena noticia con Viva Norte es que Dios siempre va a actuar a favor de sus hijos. Siempre. Eso es algo completamente seguro. Pero nosotros lo vemos de esa manera. Nosotros lo creemos de esa manera. ¿Conoce Dios las peticiones de nuestro corazón como conocía el corazón de Nehemías? Espero que sí. Mi rey, gracias. Gracias por actuar a nuestro favor. Gracias porque, aunque a veces no hablo contigo acerca de las muchas cosas que quiero que ocurran y de las cosas que espero, sé cuando ocurren que vienen de ti. Pero también entiendo que sería mucho más agradable para mí si es que yo soy muy disciplinado, si es que yo saco esos tiempos a diario y simplemente los hablamos. Yo quiero experimentar eso en mi vida. Quiero llegar a las mismas conclusiones a las que llegó Nehemías, que cuando tú dabas respuesta, él simplemente sabía que venían de ti porque tú estabas obrando a su favor. Padre, que cuando nos acontezcan cosas buenas como hijos tuyos, nosotros estemos tan seguros que vienen de ti. Y que incluso, Rey, cuando ocurren esas cosas que no son tan buenas para nosotros, que aun cuando no las percibimos como tan buenas, nosotros sepamos y logramos entender y aceptar que aún en medio de esas situaciones tú estás obrando a nuestro favor. Porque estoy completamente seguro que cuando Nehemías lloraba, que cuando su corazón aún estaba roto, él mantenía esas conclusiones firmes en su corazón. Gracias, Rey, porque siempre estás obrando a nuestro favor, al favor de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, a favor de Conviva Norte. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos ser disciplinados con nuestras prioridades y que cuando nos disponemos a soñar, a planear, que la base de esos sueños y esas metas sea nuestra relación contigo, nuestra fe en ti. Gracias, Rey, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias por hombres como Nehemías, que siendo honesto, son más de lo que Albeiro como líder quisiera aceptar. Porque siento que es bueno, porque siento que es diligente, porque siento que estaba tan comprometido con tu obra que hacía lo que hacía. Y yo quiero lo mismo para mi vida y quiero lo mismo para cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, te ruego que logremos alcanzar esa meta.
En el nombre de tu Hijo. Amén.